Buenos días, pueden tomar asiento. En la primera hora tuvimos 7 anuncios. ¿Puede usted recordarlos? Si no, le animo a que pregunte a algunos hermanos que si pudieron llegar temprano y escuchar los 7 anuncios que teníamos en la mañana, importantes. Si usted está como visita en esta mañana, damos gracias a Dios porque el Señor le permitió llegar hasta este lugar. Es el deseo de Dios que usted escuche su palabra. Él se ha revelado por sus escrituras. Téngalo presente, Dios se ha revelado por su palabra. Pida al Señor entonces en esta mañana que esa palabra venga a su corazón, que no esté aquí nada más por cumplir el deseo de alguien, por una rutina, porque es el domingo y no hay mucho que hacer. No. Oh Señor, pida, ilumíname por tu Espíritu, tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad. Vamos a orar entonces en esta mañana. Te rogamos, buen Dios, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que ha venido a morar en los corazones de aquellos que han creído en tu Hijo Jesucristo. Pedimos, oh Dios, que esta palabra no sea solamente para otros, sino para mí, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a obedecerla si realmente hemos creído en ti. Señor, y eso pedimos. Sabemos que humanamente es imposible seguirte, pero nos confiamos en tu poder para hacer tu voluntad. Te ruego por las almas que están acá. Tú eres el único que las puede salvar, mi buen Dios. Solamente tú puedes salvar porque tú fuiste el único que murió en la cruz. Sálvala, Señor, por tu gracia y misericordia, y ayúdame a hablar como es digno de ti. En Jesús tu Hijo. Amén. Hemos visto la necesidad del liderazgo bíblico, hemos visto la evidencia bíblica del liderazgo bíblico, las responsabilidades de los pastores, obispos o ancianos. Hoy vamos a ver el llamado a ser anciano, pastor o obispo. También esta noche comenzaremos a hablar de los requisitos que Dios pide para aquellos que van a servir en estos oficios. Vamos a hablar también en otros domingos cómo se examinan, eligen y establecen los ancianos. ¿Qué participación tiene la iglesia en eso? Vamos a hablar acerca de las responsabilidades de la iglesia hacia sus pastores. Y vamos a hablar también de los diáconos, sus requisitos, la necesidad de ellos y funciones que ellos pueden cumplir, como aquellos que colaboran en la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, donde fue que hace unos domingos nosotros iniciamos con este tema. Primera de Timoteo, capítulo 1, habíamos iniciado, ya habíamos visto que Pablo manda a Timoteo que se cuide de aquellos que están enseñando cosas que están en contra de la doctrina del Señor. Y más bien le dice que les mande que no enseñen. Hombres que habían traído enseñanzas contrarias a las de Cristo. Hombres
a los cuales Pablo había reprendido personalmente. Entre ellos tenemos en el versículo 20, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros seguimos viendo que habían cosas que habían comenzado a estar mal en la iglesia de Éfeso. Entre ellas, que mujeres estaban liderando la iglesia y enseñando a toda la congregación. Y Pablo da dos razones que el Señor da para que esto no suceda. Porque no permito, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dos razones bíblicas para que esto no suceda. Es interesante que la mujer fue engañada. Y algunos dicen, esta es la razón, pero sabe, Adán pecó porque él transgredió la ley de Dios. Él sabía lo que estaba haciendo bien, porque a él fue dada la enseñanza y la ley. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo no voy a tocar este tema porque es bien claro. Y todos los pasajes que hemos visto se han referido al género masculino. En cuanto al liderazgo de la iglesia por parte de ancianos, de obispos y pastores, y así ha sido a través de toda la enseñanza bíblica. Un hermano también me recordó que la Biblia menciona pastoras que guían un rebaño. Y se los voy a dejar de tarea. ¿Quién era esa mujer? Y espero que alguno no tome ese pasaje para decir que existe el liderazgo bíblico para la iglesia. En Génesis está. Muy bien. El Señor ha establecido quiénes serán esos líderes. Y entonces en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos hombres se han hecho llamar pastores y muchos lo han seguido o lo han hecho sin considerar los requisitos que Dios pide para ser pastor? Muchos pastores han sido defraudados y sus congregaciones dañadas o engañadas por hombres que nunca fueron llamados al oficio de pastor y que no tenían el carácter como personas piadosas para guiar y ser ejemplo de la grey. Y ha habido montones. Por eso Pablo habla a Timoteo y lo primero que le habla es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces hoy veremos este tema, que lo tendremos durante toda esta mañana, si el Señor lo permite, y en la noche comenzaremos con esos requisitos. El llamado al pastorado. El llamado al pastorado. En primer lugar, quiero decir que este llamado es un llamado verdadero. Si nosotros fijamos nuestra atención en el verso 1, dice palabra fiel, palabra fiel. Esta forma de hablar de Pablo ya había sido mencionada y también fue mencionada en otros pasajes. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
También nosotros vemos un poco más adelante en el capítulo 4, versículo 8 y 9, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, ¿qué es verdadero? ¿Qué es una palabra fiel y verdadera? Palabra fiel. Palabra fiel es que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Es verdadero que Cristo vino a salvar a hombres que han quebrantado su ley y que por naturaleza se han corrompido. Cristo no vino por gente que trata de portarse bien o que piensa que sus buenas obras van a agradar a Dios. Jesucristo vino al mundo por salvar pecadores, y esta es una verdad. ¿Se ve usted a sí mismo como un pecador? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que el ejercicio corporal para algunas cosas puede ser de provecho, pero para las cosas espirituales no tiene ninguna. Porque lo más importante es la piedad de nuestras vidas delante del Señor. ¿Cuántos han creído que solamente decir que ser cristiano o llamarse cristiano les hace agradables a Dios? Agradables a Dios son aquellos que han sido enseñados por la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Palabra fiel y verdadera. ¿No es esto verdadero? Podemos llamar falso a una persona que dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Son palabras fieles. Al igual que nosotros encontramos como algo fiel y verdadero el llamado a ser pastor. Pero aquí nosotros vemos que en estos dos casos anteriores hay algo interesante. Si ustedes se fijan, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y después en el capítulo 4, versículo 9, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pero en el capítulo 3, verso 1, algo se perdió de esa frase. Se perdió la segunda parte. Él solo dice palabra fiel. Y ahora decir para todos, dice si alguno. Si alguno. Este llamado es un llamado personal. Es un llamado directo de Dios para hacer su obra. Esa palabra fiel de la cual nosotros estamos hablando es una palabra fiel y verdadera al corazón de hombres para hacer la obra de Dios. Nosotros recordamos estas mismas frases cuando en muchas ocasiones Dios hablaba a sus siervos como Jeremías, cuando él dice, palabra de Jehová vino a Jeremías. ¿Recuerdan frases como esas? E inmediatamente, ¿qué hacía el pueblo? Oh, si vino palabra de Jehová, esto es verdad. Si Dios está hablando por él, esto es verdadero y no ha de desecharse. Palabra fiel y es verdadera. El hombre que Dios ha designado es un hombre que tiene un llamado verdadero por Dios. Si su llamado ha sido conforme a la palabra de Dios, y no es un llamado que nosotros podamos despreciar, no es un llamado que nosotros podamos decir no tiene ningún valor.
Es aquello en lo cual no hay duda. Todos lo saben y así es. Como Cristo vino al mundo para salvar pecadores, como la piedad no es una opción para el creyente, de la misma manera es una verdad que el llamado de Dios es algo que viene directamente de Él para hacer su obra. ¿Qué es este llamado? ¿Qué es este llamado de Dios? ¿Qué es esta palabra fiel y verdadera que viene a los hombres? Este llamado de Dios es un llamado directo del Espíritu Santo de Dios. Es un llamado particular. Es un llamado particular para hacer un oficio. El oficio de obispo. Como nosotros ya hemos hablado, la palabra obispo significa sobreveedor. Es un administrador de Dios. No es un administrador de cosas. No es un gerente que administra actividades. Es un administrador de Dios directamente. Por eso el llamado es directo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo instruye a Timoteo que las aptitudes, que las calificaciones tienen que ser de hombres que verdaderamente han mostrado por su vida que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ellos y que viven vidas piadosas para el Señor. Aquí nosotros encontramos palabra fiel si alguno anhela obispado. Y la palabra, como vemos, es una palabra que está en singular, no dice si algunos anhelan obispado. Si algunos podrían tomar este pasaje para decir, mire, aquí Pablo está apoyando la idea de que en las iglesias solo debe haber un pastor. Eso que usted enseñaba de que puede haber pluralidad de ancianos, aquí dice que no. No debemos de entenderlo de esa forma. Porque Pablo está instruyendo a Timoteo a que examine la vida de aquellos que tienen ese anhelo. Y aún más, si nosotros vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, la Biblia nos cuenta de aquellos hombres que en Efesios habían sido establecidos. Y no nos dice que era uno. Hechos 20, 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y la palabra está en plural. Obispos. Y Pablo está escribiendo ahora a Timoteo porque cosas están sucediendo en la iglesia de Éfeso. En esa iglesia había obispos. Había otros que tenían ese anhelo, pero Pablo está dando instrucciones. Como cuando se ofrece un puesto para un ingeniero o para un abogado, estos son los requisitos que Dios pide de aquellos que anhelan esta obra. La fidelidad, esta enseñanza no debe despreciarse. No debe despreciarse porque es un llamado fiel y verdadero. Hay quienes desprecian a los pastores, ¿sabe? Yo recuerdo muchas veces nuestro amado hermano Steve cómo mencionaba este tema y decía cuánto desprecio, particularmente en países latinoamericanos, se tiene hacia los pastores. Se les desprecia como si su labor no fuera importante, como si su labor no la consideraran como un llamado de Dios altísimo. Es un llamado del Señor para hacer una obra excelente que nosotros en esta mañana vamos a desmenuzar. Es un llamado de Dios. Por tanto, si es verdadero y fiel, nosotros no debemos despreciar a aquellos a quienes el Señor ha llamado para hacer su obra.
Más bien debemos de considerar como un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo que Dios hace a su iglesia. Mire, aquí está este don para esta iglesia. Tomemos tiempo entonces para hablar acerca de este llamado a la labor pastoral. Palabra fiel, si alguno buena obra desea. Dios, en una forma audible, en el Antiguo Testamento habló a sus siervos. Muchas veces los llamó para hacer su obra. Los llamó para que ellos fueran sus siervos, profetas, reyes, y los llamó. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo dijo: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El llamado viene directamente de Dios. Este llamado no es algo que uno decide hacer por sí mismo. No es que un día un hombre escogió y dijo: yo voy a hacerme pastor. No es una opción en la vida, entre otras, sino que es un hombre que se vuelve consciente del llamado de Dios en su vida. No es un hombre que dice: tengo las siguientes opciones. Tengo las opciones de ser ingeniero, maestro, abogado, doctor o pastor. ¿Por cuál me decido? Ese anhelo no es eso. Su corazón y su mente han dejado de amar cualquier otro trabajo en esta vida para amar el trabajo de servir al Señor cuidando su pueblo. Escuche muy bien esto, voy a repetirlo. Es un hombre que ha dejado de amar cualquier otro trabajo, y no significa que no pueda hacerlo. Es que ha dejado de amar cualquier otro trabajo, considerando el amor por el pueblo de Dios, por servir a su Dios y cuidar el rebaño que Cristo compró con su sangre preciosa. No es solo un sentimiento pasajero, sino la fuerte convicción de que se debe hacer esa obra. Dios mismo se encarga de hablar directamente al corazón. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Como les dije, el Señor habló a sus siervos muchas veces. Hablando a Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios y habló directamente a Elí, y le dice a él, dado su fracaso como siervo de Dios hacia su pueblo, le dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y yo me suscitaré un ¿qué? Sacerdote fiel. Dios mismo hablando al corazón de un hombre para levantarlo para hacer la obra de Dios. Si nosotros vamos un poquito más adelante en el capítulo 13 de este mismo libro, capítulo 13, versículos 13 y 14, hablando ahora Samuel, ese sacerdote fiel que había sido levantado, dice a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios,
que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es Dios mismo que trabaja en los corazones de los hombres para llamarlos a hacer una obra y el cuidado de su pueblo. Nosotros también recordamos a Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Triste por la condición de su pueblo, habiendo llamado al arrepentimiento, y ese pueblo no quería. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es un llamado fuerte de Dios al hombre para hacer su obra. No es una cuestión de decir: es que hoy tengo ganas de servir al Señor como pastor. Es que tengo las opciones de ser esto en la vida o ser lo otro, ser pastor. No. Es un llamado de Dios para servirles directamente. Nosotros también podemos ver esto en Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Quién puso a los obispos en la iglesia? ¿Quién los puso? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En el Antiguo Testamento, Dios hablando directamente a los corazones, y ahora tenemos este mismo Dios hablando a los corazones por su Espíritu Santo para hacer su obra. Entonces es un llamado del Espíritu Santo de Dios para hacer su obra. Un llamado para alimentar, cuidar y dirigir la iglesia del Señor. Este anhelo no es un simple deseo, sino algo constante. Y quiero para ustedes poner un ejemplo. Quiero poner el ejemplo de mi hermano y misionero Larry Rockwell, que vive en Perú. Yo hablé con él hace unos días acerca de cómo fue su llamado a la obra. Él trabajaba para una empresa que ustedes reconocerán el nombre, de tecnología, que se llamaba Hewlett Packard. Él era una persona con muchas habilidades, convertido al Evangelio. Escuchaba mensajes, leía la palabra de Dios y comenzó en su corazón un fuerte deseo por servir al Señor en predicar la palabra de Dios. Comenzó a orar por meses y meses y meses por esto, para que no fuera algo pasajero, ni fuera algo de un sentimiento de un día por un mensaje nada más. Un día decidió decirle a su esposa, a Sandy: Sandy, desde hace meses vengo orando, porque siento que Dios me está llamando para esta obra. Y Sandy le dijo: yo he orado por lo mismo.
confirmación de Dios que Él le estaba llamando. Después de esto fue y conversó con pastores acerca de la obra que Él quería comenzar. Algunos le hablaron y le animaron para hacer la obra de Dios. Tenía en su corazón algunas dudas con respecto a cómo iba a cuidar de su familia. Pero al final fue más fuerte el deseo de servir al Señor y confiarse en que Dios iba a cuidar de él y de su familia. Y se entregó a la obra para servir como un ministro del Señor. No es un simple deseo. No es una elección que se hace entre varias. Es la decisión firme de hacer la obra de Dios. Hay algunos que son llamados para ser maestros. Tenemos aquí algunos que han sido llamados para ser maestros y enseñar a otros. Pero el oficio de pastor es un llamado directo de Dios para cuidar de la iglesia, alimentarla y guiarla a través de la palabra de Dios. Y es un oficio en particular, y hablo de esto como un oficio. Hablo de esto como un oficio. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que a veces uno se puede graduar en alguna carrera. Yo de profesión soy técnico en electrónica. Y usted podrá saber de muchas personas que le dicen, mire, yo soy esto o yo soy lo otro. Pero solamente es técnico o licenciado o profesional en papel, porque en la práctica no sabe hacer nada. Usted le pueden dar en un instituto un título de pastor, lo cual considero mal. En un instituto le pueden preparar de una mejor manera para hacer la obra de Dios, pero no le pueden graduar para ser pastor, porque el pastorado es un oficio. Como si a una mujer le dijeran, ¿usted es ama de casa? Sí. Y la ponen a lavar trastes y no sabe lavar trastes. Es un oficio. La labor pastoral es un oficio. Una labor que se hace en medio del pueblo de Dios para su obra. No puede un comité o una junta directiva hacer a un hombre pastor. Nosotros lo entendemos bien, muy bien, por la palabra de Dios que nos dice que este es un llamado fiel. Este anhelo a ser pastor no es algo impuesto. Pastorear el rebaño debe ser de forma voluntaria y una decisión propia que Dios por su Espíritu pone en el corazón. Un hombre que sirve al Señor en la labor pastoral sin ganas, bajo presión o de forma impuesta, es incapaz de cuidar la grey de Dios. Pastorear el pueblo de Dios en medio de este mundo cargado de pecado es una tarea demasiado difícil. La labor pastoral es difícil. Si la persona no anhela servir al Señor, si no hay en su corazón una pasión y un deseo profundo de servir en la obra del Señor, aquello más bien será para él una carga, una tristeza y algo muy duro, en vez de ser una labor de gozo. Pablo decía a los ancianos en Éfeso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Y la labor pastoral es así. No puede ser una labor impuesta. Debe haber un deseo de hacerlo. Hay muchos que dicen que les gustan los niños y trabajar con niños. Y entonces van y estudian en una universidad y se gradúan para clases de preescolar y llevan todas sus materias. Pero para cuando los ponen en una clase y hay gritos y niños haciendo preguntas y risas, salen corriendo.
la labor pastoral, debe haber un anhelo y un deseo sincero por hacer la obra de Dios. Está llena de exigencias para ser confiada a alguien que carece de la voluntad y el deseo de hacer la obra. Este anhelo del cual habla Pablo, palabra fiel, si alguno anhela, ese anhelo es un deseo profundo por amar y cuidar el pueblo de Dios. Vamos un momento a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. 2 de Corintios 2, 4. Yo creo que voy a seguir siendo como Spurgeon, hablar sin micrófono, porque no me quiere a mí, ¿verdad? Ha dado problemas el día de hoy. Bueno, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aún en medio de una carta fuerte como fue 1 de Corintios, que les dio duro, él dice: sepan que yo les amo. Y ese anhelo es un profundo amor por el pueblo de Dios, para que ellos vivan de forma agradable a Dios y para que sus almas sean salvadas. Todo el cuidado, todo el trabajo, toda la vigilancia, alerta, toda abnegación nacen del amor. No por una ganancia, sino por amor a las almas. El pastor debe ser un hombre que ame las almas. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Decía un viejo refrán: el hombre antes que la empresa, porque el hombre es tu empresa. Voy a repetirlo: el hombre antes que la empresa, porque el hombre es tu empresa. ¿Qué espera una oveja de su pastor? Que le ame. ¿Qué espera una oveja de su pastor? Que le ame. Nada ministra más las necesidades de la gente que un genuino amor cristiano. El trabajo del anciano es un trabajo orientado hacia las personas. Puede hacer que un anciano no tenga toda aquella fortaleza física y ese dinamismo que tienen muchos. Pero si tiene amor, eso cubrirá esa debilidad. Pero no hay cosa que pueda cubrir el amor. Porque si un hombre de Dios, como pastor, sirviendo en este oficio, es falto de amor, no sirve para nada. Es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. No sirve de nada si no tiene amor. Ese anhelo es un amor por el pueblo de Dios. La palabra anhelo es un deseo que viene de la palabra griega epistumeo, que significa un deseo tremendo, un deseo pasional, un impulso interno nacido en el corazón, que le constriñe y le vuelve su única pasión en la vida.
no es algo que viene y se va. Por eso, si alguno no fue llamado al trabajo pastoral, se expone al fracaso personal y afectará negativamente la congregación. Puede ser que usted en la vida estudió una carrera. Usted decidió ser profesor, no sé, de español, de matemáticas. Y cuando llega ahí se da cuenta de que no era lo suyo. Y usted puede estudiar otra carrera. Pero en el llamado pastoral, si usted se equivoca, lo que se expone es a un fracaso total y a la destrucción de las vidas espirituales de muchas personas. Por eso es un anhelo profundo que viene del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Charles Spurgeon, un siervo de Dios en Inglaterra en los años 1800, preocupado por el anhelo de muchos de predicar la palabra de Dios, y que muchos de ellos que querían predicar la palabra de Dios tenían poca preparación, y él sabía que no iban a servir en la obra de Dios si no se preparaban. Propuso el establecimiento de un colegio para pastores, para prepararles, y estableció una serie de reglas para aquellos que ingresaban al colegio. La regla número 7 decía: dese a cada hombre los primeros 3 o 4 meses como prueba, y constantemente sepárese a los holgazanes, vanos, insuficientes o faltos de celo. Usted tiene el anhelo de predicar la palabra de Dios. Aquí hay un instituto donde se le va a preparar, el colegio para predicadores, y había reglas. 3 o 4 meses de prueba. Si tenía falta de celo, si era holgazán, si era perezoso, usted no sirve para esta obra. Se dice que en muchas ocasiones al jóvenes venir con deseos para servir como predicadores o pastores, ya que muchos admiraban a este hombre como predicador, teniendo muchas veces 1000 personas en el templo predicando y cada vez viniendo más. Jóvenes venían y le admiraban y querían ser como ese hombre predicador. Charles Spurgeon muchas veces les animaba a continuar en sus trabajos seculares. ¿Es usted buen zapatero? Siga siendo buen zapatero. ¿Es usted buen carpintero? Siga siendo buen carpintero. Tiempo después algunos volvían. No puedo seguir siendo zapatero. No puedo seguir siendo carpintero. Dios me ha llamado a esto. Dios me ha llamado al Evangelio. Dice lo siguiente: se estaban levantando en mi derredor como mis propios hijos espirituales, muchos sinceros que sentían el irresistible impulso de predicar el Evangelio, y sin embargo con solo medio ojo podía verse su falta de preparación les serviría de un gran obstáculo. No deseaba en mi corazón aconsejarles que dejaran de predicar, y aunque lo hubiera podido hacer así, con toda seguridad hubieran desoído mi recomendación. Como parecía que de todas maneras habían de predicar y sus conocimientos eran muy limitados, no había otro camino a seguir que darles la oportunidad de prepararse para la obra. El Espíritu Santo evidentemente había puesto su sello en la obra de uno de ellos, el señor T.W. Medhurst. Resultaba una sencilla cuestión de deber el instruir a este joven Apolos. Un deseo de servir al Señor, intenso y fuerte, puesto por el Espíritu Santo.
Nosotros vemos este mismo anhelo de Pablo por los ancianos en Éfeso. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 20 que él pasó con los ancianos 3 años, de noche y de día, aconsejándoles y amonestándoles. Amor por la obra de Dios, amor para que ellos sean instruidos, como la tierra que se prepara para la buena cosecha. Es un llamado del Espíritu Santo a la obra de Dios, un llamado firme, un llamado directo a la obra para amar y cuidar al pueblo de Dios, no de su propio pueblo, sino del pueblo de Cristo, el pueblo que Cristo compró con su sangre. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es esa buena obra? ¿Qué es esa buena obra? ¿Qué es ese llamado a esa buena obra? La palabra o la frase buena obra viene de la palabra kalos, que transmite la idea de excelente, valioso, noble, que puede tener algo realmente importante. ¿Qué es aquello para lo cual se habla de buena obra? ¿Qué es aquello tan excelente? ¿Esa buena obra qué es? Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es esa buena obra? Esa buena obra es cuidar, apacentar el rebaño de Dios. Su precio no se puede comparar con nada en esta tierra, pues el Hijo eterno de Dios pagó el precio de su vida para que fuera su rebaño y su iglesia. Yo quiero parar un momento acá. ¿Se ha oído hablar de la autoestima? ¿Ha oído hablar de la autoestima? Alguien dijo por ahí que la buena autoestima era la que había por Tibás donde limpiaban carros. Esa era la única buena autoestima. La verdadera autoestima que una persona puede tener es saber que fue comprado por la sangre de Jesucristo, que es hijo eterno de Dios por la obra suficiente y permanente de Cristo en la cruz del Calvario. Yo te pregunto en esta mañana, ¿le has dado tú gracias a Dios últimamente por tu salvación? ¿Le has dado tú gracias a Dios por ese rebaño que Cristo compró con su sangre, del cual tú eres parte? ¿Se ha vuelto tu corazón en agradecimiento y decir: gracias Dios, gracias por la salvación que me diste, la cual yo no merecía? Una salvación tan grande. La buena obra de Dios al salvar un pueblo. Y esa buena obra, esa obra de Dios, no puede ser entregada en manos de hombres que carecen de un anhelo puesto nada más por sí mismos. Debe ser un anhelo directo de Dios para cuidar su obra. No puede ser dado a cualquier persona. Spurgeon decía: no deseo ser su pastor solo para poder predicar,
sino anhelo ver almas que se salven y ver a los que ya son salvados procurando ganar a otros para el Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde va este anhelo? ¿Hacia dónde va este anhelo? Este anhelo debe llevarle a amar las almas, tanto en su salvación como en su santificación. Yo me pregunté dónde aparece esta palabra en la Biblia, refiriéndose a este anhelo y a la relación que tiene con la obra de Dios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pablo está hablando acerca de esto en el versículo 1. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que vuelvan a su tierra. Es para que puedan volver a construir un templo. Es para que sean libertados del imperio romano. Mi anhelo por ustedes es para salvación. Deseo que sean salvos, para que se confíen en Cristo, para que su justicia no sea la justicia de ustedes, sino la justicia de aquel que ha creído en Jesucristo. Anhelo por la obra de Dios para que las personas sean salvas. Amar las almas que van directo al infierno. Hay quienes han gustado el trabajo pastoral nada más porque les parece muy bonito pararse aquí en un púlpito y predicar a la gente. Hay otros pastores que les ha gustado mucho salir en internet o salir en televisión. Hay pastores que les gusta que los estén llamando a reuniones y a conferencias. Hay pastores que les gusta que los estén pasando adelante y los llamen con grandes títulos. Pero Dios está llamando a hombres para que hagan su obra. Y su obra es para salvación y para santificación del pueblo de Dios. Es un llamado serio. Es un llamado serio a la salvación de las almas. Y debe dedicarse con todas sus fuerzas, tanto en oración, ayunos, tiempo y preparación bíblica para tal labor. Él debe entender que no se trata de hacer pasar a la gente un buen momento en esta vida. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? El pastor es un hombre que entiende la condición eterna de las almas. ¿Entiendes tú esto? ¿Entiendes cuál es la condición eterna de tu alma? ¿Entiendes que si no estás en Cristo, tu único destino es el infierno y la ira de Dios por la eternidad? El hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre que hace la obra de Dios, entiende que ha sido llamado para salvar las almas, para cuidarlas y para santificación de sus vidas. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El que libra a los hombres de la eternidad en el infierno es verdaderamente sabio, y su obra excelente. No hay mayor mérito que que llevar las almas a los pies de Cristo. Solo para ganar una sola alma se necesita de infinita sabiduría y de gracia, y solamente estas se pueden hallar en Jesucristo, nada más. El hombre de Dios debe reconocer que él no puede hacer nada sin el Señor. Él debe predicar y trabajar confiando en que es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones.
Qué gozo maravilloso es traer las almas al Señor. Qué gozo será instruirles en el camino del Señor, y cuánto gozo habrá en la obra de enseñarles el camino de justicia. Quiero mostrarles Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo es hacer la obra de Dios salvando las almas, llevándolas por el camino de la justicia! Llevar a las personas a Cristo para que Él les liberte de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios, del infierno por la eternidad, es una buena obra, y no queda otra opción que velar por las almas. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Este llamado no puede ser un llamado a una persona irresponsable. No, es un llamado serio y comprometido. Y pregunto, ¿entiende usted el compromiso de ser llamado a pastor? ¿Y entiende usted lo serio de la labor de un pastor? Porque es una labor bien seria. Palabra fiel y verdadera. Un anhelo y un llamado del Espíritu Santo para cuidar del rebaño de Cristo que Él ha comprado con su propia sangre, para salvar las almas e instruirles en la justicia y santidad. Quiero leerles, poco antes de terminar, del pastor Richard Baxter, el siguiente comentario. Esta labor es necesaria para tu propio bien, tanto como el de tus feligreses. Se te juzgará según esta obra, entre otras. No podrás ser salvo sin la diligencia y fidelidad pastorales, de la misma manera que ellos no podrán ser salvos sin la diligencia y fidelidad cristianas. Entonces, si no te importan los demás, por lo menos mira por ti mismo. Es terrible tener que dar cuentas por haber descuidado tal cargo, y es un grave pecado traicionar las almas. ¿Acaso no tiemblas bajo las amenazas? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. No me cabe duda de que se acerca el día en que los pastores infieles desearán no haber estado a cargo de las almas. Desearán haber sido mineros, barrenderos o cacharreros antes de pastores del rebaño de Cristo. Si además de sus otros pecados tienen que dar cuenta de la sangre de tantas almas. La muerte espera a todos, pastores y pueblo, y es tan terrible para el pastor infiel como los demás. Todos sabemos que moriremos sin remedio, que ni el ingenio, ni la erudición, ni los aplausos de la gente podrán evitar ni postergar la muerte, sino que, dispuesta o no el alma, ha de partir a un mundo que nunca hemos visto. Allí no se respetan personas ni intereses mundanos. Entonces, ojalá que puedas decir con la conciencia tranquila: no viví para mí mismo, sino para Cristo. No escatimé esfuerzos ni escondí mi talento. No tapé la desgracia ajena ni oculté la salida. Hermano,
Toma el tiempo mientras dispones de él para trabajar, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando no se puede trabajar. Ahora es el momento para nosotros, el hacer bien a los demás. Nosotros seremos beneficiados. Si quieres, prepárate para una muerte feliz y una recompensa grande y gloriosa. Allí está la cosecha delante de ti. Ciñe los lomos de tu entendimiento y trabaja como un valiente para que puedas acabar tus días con estas palabras triunfantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Si quieres compartir la bienaventuranza de los que mueren en el Señor, esfuérzate ahora para hacer tales obras que quieres que te sigan y no aquellas que te horrorizarán al recordarlas. Tengo dos cosas para finalizar. Yo me imagino que ustedes, al igual que yo, están conscientes de que esta labor que Dios ha puesto es una labor que solo puede ser puesta por el Espíritu Santo. Si es así, y si esos hombres han sido llamados por el Espíritu Santo para pastorear, yo te pregunto, ¿por qué no has obedecido a tus pastores? Porque el llamado de Hebreos es a obedecer a los pastores. Si tú reconoces que ellos predican fielmente la palabra de Dios, Dios demandará esto de ti. Y Dios te demandará de ti porque no fuiste obediente a ellos. Dios te lo va a demandar porque no obedeciste a tus pastores. Si tú has sido necio en tu corazón al ser desobediente, ¿cuántas veces has sido amonestado? ¿Cuántas veces has despreciado el consejo fiel de tus pastores? Dios lo va a demandar de tu mano. Si su pastor se preocupa por su alma, si él vela por usted, si él predica fielmente, si da un buen ejemplo de fe y conducta, a usted no le queda otro camino que obedecer a su pastor. No le queda otro camino para que él lo haga con gozo. Y si usted, por otro lado, usted tiene pastores que solo velan por la plata, no por las almas, que velan por la lana de las ovejas y no se preocupan por tu salvación, ore y pídale al Señor que le dé un lugar donde haya pastores que prediquen fielmente la palabra de Dios. Yo he hablado de este anhelo como un deseo profundo, de un anhelo y de un oficio para pastores. Y usted dice, yo creo que este mensaje no era para mí, debe de ser solamente para hombres y para ciertos hombres. Entonces este mensaje no era para mí. Yo quiero decirle que yo he puesto un ejemplo del pueblo de Dios como un rebaño. ¿Sabe qué es un rebaño? Un rebaño se refiere a un grupo de ovejas. Pero no es el único ejemplo que Dios da de su pueblo. Dios da un ejemplo de su pueblo como un cuerpo. Como un cuerpo, ¿sabía? Como un dedo, como una mano, como un brazo, como una pierna, como un ojo. Este ojo tiene un propósito. Esta mano tiene un propósito. Ayuda en muchas funciones al cuerpo. Y muchos han pensado que solamente son ovejas y que están aquí nada más, o están en su lugar o en su iglesia, nada más para sentarse y recibir del pastor cuidado y alimento. Sepa que usted es cuerpo de Cristo. Y que si el anhelo a pastorear una iglesia es para ciertas personas, eso no anula que haya un anhelo en usted para servir como parte del cuerpo de Cristo. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué no hay anhelo en su vida para servir al Señor?
Si usted ya está sirviendo fielmente como un esposo en su casa, que espero que lo sea, como una esposa fiel a través de su conducta para ganar a Cristo o siendo una ayuda para su esposo, si usted está siendo un hijo fiel, obediente a sus padres, yo le pregunto, ¿no ha orado usted al Señor y diciéndole, Señor, ¿en qué más puedo servir a tu pueblo y a tu obra? ¿Por qué no le ha preguntado? ¿Acaso el anhelo de servir solamente es un anhelo para pastores? ¿Acaso no estamos todos llamados a ministrarnos y a exhortarnos? Si bien la labor del pastor es única por su oficio, eso no anula que nosotros como cuerpo de Cristo sirvamos al Señor. Nosotros no podemos pagar con nada la salvación que Cristo nos ha dado. No hay cosa que podamos pagar. Pero cada uno de nosotros tenemos una deuda de amor con nuestro Salvador. Te pregunto, ¿la tienes tú? ¿La tienes tú? ¿Le has preguntado al Señor, Señor, ¿en qué puedo ser yo útil? ¿Qué dones me has dado para servirte? Que estas palabras queden selladas en sus corazones por la obra del Espíritu Santo. Oremos.